Presentes en este sentido homenaje a nuestro líder, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro gigante, comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Gracias por estar aquí con nosotros. Son tiempos en los que para ser demócrata hay que tener agallas, y Hugo Chávez tenía agallas. Vaya si las tenía. Y estamos acostumbrados también a que esa casta política diga ahora que tienen mucho miedo a los scratches. ¿Sabéis qué son los scratches? Los scratches son jarabe democrático de los de abajo. Eso era Hugo Chávez. Eso era Hugo Chávez. Y lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad, una sola, estar en un gobierno 4 años. Y si después de esos 4 años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. En YouTube. Nuestros compañeros de los servicios informativos han buceado en las redes entre los líderes de Podemos y el chavismo y han descubierto que la frase de moda de las últimas semanas, el famoso tic-tac de Pablo Iglesias, no es original del líder de Podemos. Tic-tac, 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 tic-tac. Aló, presidente, número 291, Domingo. Hoy cumplimos 100 tuercas. Sinvergüenzas, castas. Y ella, esa casta de privilegios. Casta. Casta. Nuestro pueblo hay que empoderarlo. Empoderar a mi pueblo, lo fundamental es empoderar a la gente. Expropiese. Expropiar. Nos empezamos a reunir en circo. Creo que este es un elemento que no tenemos que dejar de tener en cuenta, lo que supone hacer política en Europa Occidental. Si la situación era sistémicamente difícil después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro no ha mejorado las cosas. Tenemos que mirar a América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Ahora está muy preocupada por los scratches. Resulta que los scratches les dan muchísimo miedo y les decía que de alguna manera Chávez había sido un scratch permanente contra los poderosos, que los scratches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, que los scratches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Pedir un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me dan. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur. Es lo que haría un gobernante decente, expropiar. Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. Decir expropiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Expropiese. Que toma como referente, ¿no? El sistema de Venezuela, le pone de ejemplo. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Decir hoy Chávez es decir por eso expansión del horizonte de lo posible. A Chávez le debemos la recuperación de la política como un arte plebeyo y cotidiano. Le debemos la reivindicación de la democracia como apertura permanente, como tensión permanente, el socialismo como democracia sin fin. Cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría el presidente Chávez? ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución! ¡Hasta la victoria siempre! Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros, ¡hasta la victoria siempre! Hoy hay que decirles a los poderosos, a los arrogantes, hasta la victoria siempre. Pablo Iglesias. Si digo, les fijo el precio y que ustedes no lo quieren pagar, pues busco otra empresa y que resulta que ninguna asume el precio que yo le pongo, pues la nacionalizo y no pasa absolutamente nada. Fundos. ¿Pero tú te sientes cómplice en alguna medida de ese proceso político a estas alturas del partido? Yo creo que ha habido importantísimos avances. ¿Avances en Venezuela?
Yo solo veo retroceso. No. En Venezuela la gente no hacía 3 comidas al día. En Venezuela la gente ha bajado 9 kilos en promedio en los últimos años. Yo esos datos no los tengo. Yo sí. Yo no los tengo. No los he visto publicados en ningún sitio. Sí, yo sí te los muestro. No. Yo no. Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación pública gratuita. Se están yendo a buscar medicamentos, emigran a Colombia y a los países vecinos cuando tienen gente enferma. No. Yo conozco centros de salud gratuitos donde te hacen una radiografía gratuita que antes no se podía pagar. Si no hay medicamentos. Eso es otra cosa. Por un lado nos venden que ellos son súper empáticos con las situaciones de miseria, de dificultad, hasta el punto de exagerar, en muchos casos manipular las estadísticas, por ejemplo, de pobreza, de desnutrición infantil en España. Y te lo pueden llegar a justificar como esto es un problema social y hay que visibilizarlo, y si tenemos que exagerar, lo exageramos para que se visibilice. Y luego muestran una total insensibilidad hacia situaciones verdaderamente dramáticas, muchísimo más dramáticas que cualquiera que haya en España, como es el caso de Venezuela. En esta entrevista, Errejón simplemente está repitiendo la matraca, la propaganda chavista. ¿Qué propaganda? Pues básicamente que en Venezuela se han hecho avances muy grandes durante la etapa del bolivarianismo socialista. Mentira. Si hoy miramos las estadísticas de pobreza extrema, y por pobreza extrema en Venezuela entendemos aquella gente que no gana lo suficiente como para comprar los alimentos necesarios para la ingesta básica de calorías de 2.200 calorías diarias por persona, es decir, ni siquiera se pueden alimentar. Estamos hablando de un porcentaje superior al 60% de la población. Más que duplica el porcentaje previo a la llegada de Chávez al poder, que no es que fuera bajo, no estoy diciendo eso, pero no se ha avanzado, se ha retrocedido muy significativamente. Decir que en Venezuela hay avances porque se pueden hacer 3 comidas al día, evidentemente se hacen 3 comidas al día, pero ¿qué tipo de comidas? El 80% de los venezolanos dice acostarse con hambre. El 60% de los venezolanos ha perdido en el último año 10 kilos de peso por falta de comida. La calidad de la dieta es decreciente. Se están concentrando la dieta en 3-4 alimentos básicos y, ya digo, con dificultades.